Damos paso a la siguiente intervención por parte de la doctora Gina Zabludovsky con el título Mujeres en el ámbito empresarial. Por favor. Bueno. ¿Cómo le hace? ¿Sí? José Luis. La semblanza es Gina Zabludovsky, es doctora en Sociología, es profesora de tiempo completo de la UNAM e investigadora nacional nivel 3. También ha sido catedrática e investigadora visitante en otras instituciones como el ITAM, Flaxo, el Instituto José María Luis Mora, Columbia University y el CIDE. Ha sido merecedora de varios reconocimientos como el Premio Nacional María Lavalle Urbina en Investigación y Docencia en Ciencias Sociales por la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2005 y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales en 2009. En 2015, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fundó una cátedra de Sociología a su nombre. Actualmente es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, autora de numerosos artículos en revistas académicas y varios libros de autoría única. Coordinadora de 8 libros colectivos, fue representante de México en algunos de los congresos sobre mujeres empresarias y ejecutivas organizadas por ONU, APEC, OCDE y Catalyst, la organización especializada en estudio de mujeres en cargos de dirección. Ahora sí, paso a su participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y un gusto estar aquí, siempre muy estimulada por las ponencias y el debate. Bueno, como algunas de ustedes saben, pues esto es parte de una investigación que llevo haciendo yo sobre las mujeres en cargos de dirección del sector privado. Ahora me voy a referir más a las empresarias que a las ejecutivas. Las empresarias como dueñas de sus propias empresas. La importancia de la participación económica de las mujeres en la creación de empresas ha sido destacada por varios organismos internacionales como una forma fundamental para promover la independencia económica de las mujeres y abrir opciones para conciliar la vida familiar con la vida laboral y profesional. De acuerdo con la OECD, en 2015 la actividad empresarial de las mujeres constituye un espacio privilegiado para el fortalecimiento femenino. El involucramiento en proyectos productivos que ellas mismas dirigen constituye una fuente de poder, prestigio, autonomía y seguridad en sí mismas, lo cual desde luego se vincula con la idea de empoderamiento. Pero aquí, como suele suceder, pues ya tenemos un debate porque los conceptos son polisémicos. Entonces de aquí ya salgo con la agenda de discutir la vinculación entre empoderamiento y autonomía que salió en este ciclo, ¿no? Como ocurre en otros términos en las ciencias sociales, que tienen peculiaridad de mezclarse con los vocablos de la habla cotidiana, el término empoderamiento es polisémico. Sin embargo, algunas investigadoras lo señalan como empowerment o empoderamiento, el término que significa dar poder o conceder a alguien el ejercicio del poder. Quizá es el que se refería previamente, el que te referías previamente cuando decías que era algo externo, ¿no? Y que tú optabas por el de autonomía. Sin embargo, no siempre todas las definiciones lo muestran así. En los estudios de género, esta categoría se utiliza para referirse a un proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar y controlar sus propias vidas y la de su entorno mediante el control de los recursos materiales y no materiales y la evolución en la concientización sobre sí mismas que les permite alcanzar sus intereses estratégicos y transformar su eficacia en las interacciones sociales. Las principales manifestaciones del empoderamiento son muchas, pero podrían ser un elemento psicológico que se relaciona con el sentido de seguridad y visión del mundo, un factor económico que tiene que ver con la capacidad de ganarse la vida, el logro de una movilidad y visibilidad importante en la comunidad, un elemento político que presupone la capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública, un incremento del poder para la toma de decisiones en el hogar y un factor cognitivo que se relaciona con la participación en grupos no familiares y de solidaridad como recurso de información y apoyo. Así el empoderamiento, que
puede significar muchas cosas. Lo mismo me pasó ahora cuando me invitaron a presentar el Diccionario de Justicia, que se acaba de hacer, y pues esto sucede con muchos conceptos. Son polivalentes, por eso la importancia de discutirlos desde mi punto de vista de entrada a generalmente a una ponencia, ¿no? Y a otros trabajos. El empoderamiento de las mujeres implica que ellas no son víctimas de la violencia, o tendría que implicar eso, y tienen la necesaria libertad de movimiento y acción, que es la autonomía en esta definición, puede haber otras, inciden en los procesos de toma de decisiones, tienen acceso al control de recursos económicos, a la información y a la igualdad jurídica, lo cual también tiene un importante impacto en las nociones de subjetividad y al proceso de redefinición de las propias identidades. Lejos de ser entendido en términos únicamente individuales, el empoderamiento también se ha entendido en términos de su impacto y dimensión colectiva. La emancipación económica a través de las actividades empresariales constituye una vía especialmente relevante para que las mujeres con acceso a recursos participen y tomen decisiones en el ámbito económico, incidan en su entorno y lleguen a ser reconocidas como agente clave de desarrollo de sus comunidades. Ahora sí, después de un poco reflexión conceptual previa, pues les voy a dar algunas reflexiones sobre mi investigación. En términos mundiales, la presencia de las mujeres empresarias es particularmente importante en el ámbito del autoempleo. También tendríamos que definir qué es empresaria. Esa es otra cuestión, ¿no? Digamos que en términos de las estadísticas del país no existe esta palabra empresaria, lo que existe son, ahora que cambiaron las encuestas, el nombre de las encuestas nacionales de empleo para este grupo, los pusieron como trabajadores independientes, dentro de los que existen los autoempleados y los empleadores. Yo en otros trabajos he utilizado más el término empleadoras para hablar de empresarias y excluyo a las trabajadoras por su cuenta, pero no en este. Entonces también es un concepto que se debería definir, pero en fin, nos tardaríamos mucho haciéndolo. Entonces estoy tomando tanto a las autoempleadas como a las que son empleadoras, como trabajadoras por su cuenta. El autoempleo tiende a estar en el sector de las microempresas y en un reducido número de trabajadores o trabajadoras. Digo, con un reducido número. Esta realidad no solo es válida para los contextos latinoamericano y africano, sino también caracteriza la actividad empresarial femenina en países europeos como Holanda y Grecia. En América Latina, en un importante número de casos, las empresas de mujeres operan de forma precaria en los niveles de subsistencia, por lo cual, como sucede en otras regiones, la motivación de una gran parte de las mujeres para fundar su empresa no responde tanto a la planeación o el surgimiento de una nueva oportunidad, sino a las limitaciones que tienen para acceder a otras fuentes de empleo, ya que muchas veces las empresas informales son su única alternativa para subsistir. De hecho, cerca de una tercera parte de estas mujeres, por encima del porcentaje de los hombres, tienen que iniciar un negocio por necesidad. Según una medición del Global Entrepreneurial Monitor, los empresarios y empresarias inician un negocio por necesidad o por oportunidad. Y las mujeres, más que los hombres, inician una empresa por necesidad. Algunas investigaciones han comparado la situación de las mujeres con la de otros grupos vulnerables y marginados económicamente, como los nuevos inmigrantes, que solo encuentran trabajos precarios y temporales y optan por fundar una pequeña empresa como una forma de buscar otra opción frente a las limitaciones con las que se encuentran para ingresar y permanecer dentro de la fuente de trabajo. Como lo muestran varios estudios, las mujeres que son propietarias de una empresa tienden a conservar el tamaño de la misma sin hacerla crecer, manteniendo una mayor estabilidad y patrones de crecimiento menos acelerados que las que son propiedad de hombres. Algunas investigaciones han señalado que las mujeres, no estoy citando a las fuentes, pero aquí están.
Algunas investigaciones han señalado que las mujeres se concentran en ciertas compañías pequeñas porque sus propias aspiraciones empresariales, success rate en inglés, son menores a la de los hombres. Debido a los diferentes roles que tienen que desempeñar y a las exigencias simultáneas del trabajo empresarial y las tareas domésticas, se dice que las mujeres optan por mantener sus empresas a una escala reducida, porque piensan que su crecimiento puede representar un riesgo para el equilibrio de su vida laboral y personal. El hecho de que las propietarias se concentren en las empresas micro no es un asunto menor, ya que el tamaño reducido a menudo se asocia a un nivel, entre comillas, de fracaso, porque es otro término que deberíamos de definir. Aunque esta concepción no es del todo cierta, otros enfoques dicen que lo que se llama fracaso empresarial en realidad tiene una multitud de definiciones y medidas contrapuestas. En ese sentido, dado que las metas originales de las mujeres y hombres pueden ser distintas, para fundar una empresa hay otros factores que se deberían de considerar, como el crecimiento o los beneficios, y también desde luego el factor de búsqueda de empoderamiento al que se ha hecho referencia previa. En ese sentido, también vale destacar que muchas mujeres interesadas en prosperar su empresa suelen tener grandes problemas para obtener crédito. Las mujeres pueden enfrentar una actitud de desconfianza por parte de la banca y las asociaciones financieras que no las tratan con la misma seriedad que los empresarios varones. A la ausencia de un financiamiento apropiado se asocian otros obstáculos de las empresas de mujeres, como son la falta de experiencia previa, el bajo acceso a entrenamiento y capacitación en áreas de economía y finanzas, que a menudo se piensa son territorios de hombres, la ausencia de role models y la exclusión de redes sociales que son prioritariamente masculinas. Esto se ve mucho ya en empresas más grandes, en donde se hacen verdaderamente los pactos y los acuerdos de negocios, que se hacen en comidas o en club de golf o en viajes de negocios, y entonces las mujeres están ausentes o en el ambiente a tragos, y es el típico del lenguaje de que no te excluyo, pero tú no puedes oír groserías, ¿no? En lo relativo a las distintas áreas económicas, la presencia de las mujeres se concentra en ciertas ramas de actividad. En términos generales, no participan en las industrias mineras y de la construcción y se insertan en áreas comerciales y de servicios donde su porcentaje alcanza el 31% de las empleadoras. Sin embargo, también es interesante observar que algunos sectores como el manufacturero, la participación de las mujeres ha aumentado de forma paulatina durante las últimas décadas. Los datos de México son congruentes con la realidad de otros países. En términos mundiales, existe un perfil femenino de las empresas con una mayor concentración en los sectores de servicios y el comercio a detalle. Y desde luego aquí tengo términos sobre la brecha de género, que si se debe tomar midiendo aspectos básicos, la participación y oportunidad económica, los logros educativos, el empoderamiento político y la salud de supervivencia, pues esto se expresa también en las empresas de mujeres. Algunos estudios afirman que las empresas de mujeres tienen un desempeño menor en función de indicadores como las ventas, los beneficios, la tasa de crecimiento o la supervivencia de la empresa. Otras investigaciones consideran que para explicar el menor desempeño de algunas empresas de mujeres con relación a la de los hombres, debe tomarse en cuenta el déficit que las primeras suelen tener en términos de capital humano, como educación y experiencia profesional, la discriminación en el acceso a los recursos y las redes sociales y empresariales y factores estructurales como el sector de actividad y tamaño. Las diferencias en el desempeño de las empresas no se explican solo por las características asociadas con las mujeres, sino desde luego por situaciones de discriminación y desventaja, y también por consideración de distinciones que existen
entre hombres y mujeres en lo que se llama formas de hacer negocio. En la medida que en términos generales los modelos de gestión femenina son menos riesgosos y rentables, el desempeño también debería evaluarse en forma diferenciada. De ahí que para estimar el desempeño de rentabilidad y eficacia de una empresa debe tomarse en cuenta tanto el tipo de empresa como los activos invertidos y los factores de riesgo. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que en la medida que las mujeres adoptan un enfoque distinto en los negocios, la eficacia no únicamente debe juzgarse en función del monto de los recursos. El debate en torno a las medidas de éxito y el empoderamiento de las mujeres en sus empresas continúa abierto y existen desacuerdos que se sustentan tanto en los enfoques teóricos como en los instrumentos metodológicos y los hallazgos empíricos que se usan en distintas investigaciones. Como ya lo dije, según el Global Entrepreneurship Monitor de 2016, los motivos para fundar una empresa responden básicamente a una necesidad o a una oportunidad. Y la mayoría de los empresarios del mundo, sobre todo en el caso de los países con mayores índices de innovación, se iniciaron en su empresa buscando más una oportunidad que una necesidad. A pesar de, como lo he expuesto previamente, muchas de las empresas de mujeres responden a la necesidad, también es cierto que lo anterior está lejos de ocurrir en todos los casos. Las mujeres inician su actividad empresarial por la búsqueda de una oportunidad y por una variedad de motivos como puede ser la pérdida de empleo, el deseo de independencia y realización personal, la necesidad de mejorar la situación de vida y obtener un ingreso propio, el gusto por un ramo especial a que se dedica la empresa, el hecho de que fue un negocio familiar, aunque estos son muy patriarcales porque se heredan a los hijos y las mujeres son invisibles, y la incompatibilidad de los horarios de trabajo doméstico y no doméstico en las empresas establecidas, donde las mujeres ejecutivas se encuentran con el glass ceiling, el techo de cristal. Entonces, muchos buscan una experiencia, una experiencia previa en el mundo ejecutivo y ya cuando son madres buscan fundar su propia empresa. La mayoría de las mujeres se inserta en la actividad empresarial de manera paulatina como parte de un proceso gradual. Sin embargo, muchos también deciden fundar una empresa como parte de una situación específica, y eso las diferencia de los hombres, como son la maternidad, la pérdida de una plaza laboral por ser mujer, porque no encuentran la oportunidad de promoverse o porque no pueden adecuarse a las jornadas masculinas de las organizaciones y buscan trabajos con horarios más flexibles que les permitan cumplir con sus múltiples tareas en el trabajo y el hogar. También por pérdidas de su familia cuando entran en situación de viudez o de divorcio. Y desafortunadamente en nuestro país, con los índices de homicidio entre hombres, cuando pues se quedan viudas. Un alto número de mujeres fundan su propia empresa debido a situaciones previas de discriminación laboral y otros factores de exclusión. Pero las mujeres que forman su propia empresa también se encuentran con variaciones del techo de cristal dentro de las mismas para dirigir y gestionar porque los hombres no aceptan sus posiciones de jefatura y mando. Como ya se ha señalado, en términos de tamaño y sector de actividad, existe un número reducido de industrias amigables para las mujeres propietarias de negocios, que generalmente se concentran en servicios y el comercio a menudeo. Si eres propietaria de una escuela o si tienes una bonetería, se te acepta socialmente, pero si tienes una empresa de construcción y quieres llegar a dirigir a los trabajadores de la construcción, pues seguramente vas a estar hostigada y criticada. En la gran mayoría de los casos, las mujeres que quieren abrir su propia empresa tienen acceso a muy pocos recursos y una escasa experiencia laboral, por lo cual buscan establecerse en áreas donde el costo de entrada sea bajo y donde no haya muchos obstáculos como mujer. Esta situación se asocia a menudo a los activos de las mujeres
se consideran de menor valor y tamaño que lo de los hombres, o sea, no se consideran, son, por lo cual tienen escasas posibilidades de recurrir a las garantías que requiere la banca, como son los bienes personales o de consumo duradero, como una casa propia o un vehículo. Así, por ejemplo, en la práctica, los empresarios usan el doble de garantías hipotecarias que las empresarias. Aunado al anterior, las empresarias suelen enfrentarse con mayores problemas para conseguir apoyo financiero, ya que se duda de su capacidad para asegurar el pago de sus deudas o establecer un negocio exitoso. Además, las mujeres se encuentran ante dificultades que se generan por la distribución inequitativa de las responsabilidades en los hogares. Mientras una madre proveedora tiene la obligación simultánea de ser proveedora de cariño para los hijos que dependen económicamente de ella, los hombres proveedores solo tienen el deber del sustento y frecuentemente su rol de padre no se hace otras responsabilidades. Ya voy a acabar aquí. Acabo diciendo que esta situación está cambiando, o sea, todo depende de las generaciones. Doy algunos ejemplos de la presencia fundamentalmente masculina en las cámaras de comercio e industria del país, en los puestos de dirección de la Concanaco, Concamín, Coparmex, Canacintra, entre otros, y acabo diciendo cómo esto está cambiando por unas asociaciones recientes de mujeres que están buscando ser más visibles y empoderadas, ¿no? Y también un empoderamiento colectivo dentro de sus organizaciones. Y también con el debate de qué tan personal, o sea, qué tanto el cambio se debe a factores de transformación personal, como lo sugiere Sherry Sandler, ya estoy hablando de mal, la ejecutiva de Facebook, en su libro muy popular que se llama Lean It, o sea, o qué tanto se deben a cambios estructurales. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación, muy interesante y abre el debate para muchísimo, y sobre todo cuestionar si realmente, o bueno, algo que está muy en debate es si las mujeres que empiezan una empresa están siendo realmente empoderadas, porque se habla mucho de las empresas que todavía reproducen estereotipos de género, porque se ve que las mujeres empresarias suelen tener guarderías que siguen dedicándole tiempo de trabajo al cuidado, las cocinas y los salones de belleza y demás. Y bueno, también las nuevas asociaciones de mujeres empresarias. A mí me ha tocado estar de cerca con WeConnect International, y lo que he podido aprender de ellas es que hay muchas empresas todavía en los servicios, como bien lo mencionó, en lo que es catering, servicios de traducción y demás, y muy pocas en logística, que son donde se solicitan más, ¿no? Y donde se busca que haya más empresas de mujeres en logística, en comercio, de exportación y demás.